Muchísimas gracias a la Sociedad de Fomento Favoril por esta invitación. Es un honor exponer ante ustedes y con la presencia de tan distinguidos panelistas como el presidente del Honorable Tribunal de Libre Competencia, el ex ministro Raúl Salazar de Polo y el ex ministro Felipe Morandé. Agradezco mucho también la presencia de don Enrique Vergara, que fue un gran fiscal nacional económico y hoy día es integrante como ministro del Tribunal de Libre Competencia. Nos preguntaron antes de este seminario cómo podríamos contestar la duda acerca de si en Chile hay o no libertad para competir. Yo me he imaginado la siguiente respuesta. Existe libertad para competir, pero estamos viviendo en un régimen de libertad vigilada, lo denominaría yo, o en un régimen de reclusión ideológica. Esto por la tendencia cada vez más frecuente a considerar el tema de la libre competencia como un hermano del derecho penal, pero es un hermano modesto del derecho penal. Cuando se trata de aplicarle sanciones a los competidores que han infringido esa ley, la sanción de libre competencia, como entiendo que acaba de señalarlo el señor presidente del tribunal, se establece mediante estándares menores que aquellos que se requieren para la justicia criminal. Y por consiguiente, la contradicción va a estar siempre presente. No es necesario que se dicte una ley penal, sino que se aplique lo que está vigente hoy día para darnos cuenta de que si a uno, bajo una determinada normativa, se le aplica un estándar de prueba que corresponde a la sana crítica, que en su concepción requiere la aplicación de la lógica, requiere la aplicación de la experiencia y de los conocimientos científicos avanzados y al mismo tiempo probados, pero en cambio el estándar de prueba penal requiere que el tribunal llegue a la convicción más allá de toda duda razonable. O sea, puede coexistir con la ley vigente un sistema penal como el que rige hoy día y un sistema de libre competencia. Enseguida, yo tengo la impresión de que el transcurso del tiempo ha ido llevando a que las actividades económicas sean cada vez más objeto de regulación. Y en esto la preocupación del Tribunal de Libre Competencia se expresa en forma permanente en las órdenes de que las empresas consulten en el futuro determinadas actividades que debiesen estar, a mi modo de ver, regidas por el principio de la libertad económica garantizadas por la Constitución. Pero la obligación de consultar constituye una restricción a esa libertad, porque los empresarios no van a poder tomar su decisión libremente, sino que van a estar sometidos a un examen o a una regulación previa. Los tiempos también están jugando un papel esencial en Chile, porque la justicia no puede ser absolutamente independiente, aunque lo trata, y este tribunal prácticamente en todas las ocasiones que ha fallado ha sido independiente, pero no puede necesariamente ser absolutamente impermeable a lo que ocurre al lado de afuera de la sede donde se discuten y se resuelven los casos que llegan a ello. Chile está viviendo, lo hemos dicho en varias ocasiones anteriores, un sistema que es denominado en Estados Unidos y en Europa la justicia desde abajo. Esa justicia que nace del pueblo, se representa a través de máximas o de consignas, es recogida por la prensa, genera un escándalo de carácter importante y finalmente, por los motivos, digamos, legales que correspondan, llega a un tribunal y ese tribunal tiene la tendencia a actuar como se denomina en Estados Unidos bajo el sistema del responsive law, o sea, el tribunal da respuesta a la inquietud del pueblo. Y la verdad de las cosas es que el tribunal no está llamado a dar respuesta a las inquietudes del pueblo. Esa justicia popular no debiera existir en Chile. Afirmo que no creo que exista en el caso del Honorable Tribunal de Defensa de Libre Competencia, pero no puedo dejar de pensar que algún grado de impresión debe causarle, especialmente en el caso al cual de alguna forma se ha hecho referencia y en el que tengo que reconocer que yo soy abogado de una de las partes requeridas en ese caso, pero de todas maneras les digo solamente como un dato, hay más de 5.000 páginas de prensa escritas que yo guardo en unos tomos que espero no tener que volver a leer nunca más. Enseguida, este país tampoco está libre
de las situaciones que se han denominado genéricamente como escándalo. Pero yo creo que a este síndrome lo deberíamos llamar el del viejo del saco. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos asuntaban de chicos que iba a pasar el viejo del saco en la noche, que iba metiendo niñitos, ¿no es cierto?, que al final probablemente se los iba a comer? Aquí todos los que han cometido algún acto irregular o los que se están acusando de haber cometido actos irregulares van entrando en un saco único donde los opinólogos, digamos, de los fines de semana y de la semana los mencionan permanentemente. El caso este, el caso otro, ¿hasta cuándo?, dicen todos al final del día. Pero eso es simplemente no saber distinguir ni la relevancia, ni la gravedad, ni la importancia de las conductas. Pero si esto fuera lo único que hay que decir, podríamos quedarnos tranquilos, no es más que la opinión de un modesto abogado. Pero la verdad de las cosas es que las situaciones que comentamos tienen impacto no solamente en los tribunales de justicia que conocen de ello, sino que también en el legislador. Y nos encontramos, desgraciadamente, con que muchas de las leyes que se han dictado en los últimos años, no en el último tiempo, son en su mayoría leyes reactivas, leyes de escaso estudio, leyes oportunistas, leyes con nombre y apellido, que quieren resolver situaciones puntuales, pero legislando para el futuro o pretendiendo legislar para el futuro a través de constatar una experiencia pasada. El mejor ejemplo probablemente en esta materia, y lo acaba de recordar el señor presidente, es el que ha dicho en relación con las modificaciones al decreto ley 211. Don Enrique Vergara, en esa época fiscal nacional económico, dio una lucha de muchos meses y años para que se pudiese aprobar un proyecto de ley que recogía la delación compensada. Y ese proyecto de ley se discutía simultáneamente con la situación de las farmacias en Chile, en que una de ellas, ¿no es cierto?, se acerca a la Fiscalía y finalmente al tribunal y no ejerce el derecho de la delación compensada porque no existía, sino que hace una especie de compensación delatoria en cuanto a que se acusa a sí mismo, se fija un pago que el tribunal ni siquiera aceptó porque no era una multa a beneficio del Estado, y al final del día esas mismas 4 empresas siguen hoy día instaladas en el área penal, ¿no es cierto?, sin que hubiese existido más de un par de casos en Chile de delación compensada. Esto es una lamentabilísima muestra de fracaso respecto de un intento serio para que se legislara en Chile que no funcionó. Entonces, hay veces que hay temporada de caza, hay veces que hay temporada de pesca. Yo diría que la única pesca en Chile que no tiene veda es la de los empresarios. Todos caen en las redes sociales, digamos, por decirlo de esta forma. Entonces, con lo que está pasando hoy en día, a mí me da la impresión de que no va a faltar la persona que relea a Hansel y Gretel. Y ese especial cuento de hadas del que todos disfrutamos de niños se transforma en la historia de 2 padres asesinos que dejan a los niños botados en el bosque, que son capturados por una mujer malvada, a la que después ellos matan, le roban el dinero y viven felices. No, yo creo que verdaderamente habría que meter preso a los hermanos Grimm, si esa fuera la situación. También es preocupante en esta materia que en este país, cuando surge, entre comillas, un malo, hay varios buenos. Y yo me he llegado a preguntar si no habrá llegado la hora de defendernos de los buenos. Un señor muy distinguido, hace poco tiempo atrás, expuso que en este caso que estamos todavía pendientes en la Corte Suprema había que echarlos a todos, disolver el gremio, echar a los empresarios, en el fondo desentendernos completamente de ello. Y resulta que ese señor, cuando era presidente de una gran compañía, fue sancionado por colusión por más de 100 millones de dólares en el extranjero. Entonces, ¿quiénes son los buenos acá? ¿Quiénes son los que verdaderamente tienen autoridad para plantarse frente a una audiencia y decir verdaderamente lo que es bueno o malo? Es en realidad bastante difícil. Esa es en principio mi respuesta a la pregunta de si hay competencia o no en Chile. Ahora, quiero hacerme otra pregunta. ¿Cómo está funcionando en Chile el tribunal, el honorable Tribunal de Libre Competencia? Yo sostengo que no es ajeno a estos problemas, pero lo que sí es clarísimo, y eso no merece la menor duda, es que este tribunal fue establecido como un tribunal de carácter técnico. Y por consiguiente, al ser un tribunal de carácter técnico,
ha podido aspirar en forma muy legítima a que se aplique el principio de la deferencia técnica cuando sus fallos son revisados por un tribunal superior. Deferencia técnica significa que el tribunal sabe de lo que está hablando cuando resuelve un problema desde el punto de vista de la ciencia o de la técnica aplicada al mercado particular. En definitiva, la Corte Suprema, por ejemplo, no podría revisar el concepto o el alcance de un determinado mercado relevante. La Corte Suprema no podría transformarse en un experto en organización industrial para determinada actividad económica. Entonces, el principio de deferencia técnica es una aspiración que tenemos la obligación de defender, en la medida, eso sí, de que el tribunal conserve su carácter técnico. Y para eso es indispensable que no abandone por un instante el estándar de prueba que le exige la ley. Hay una sinuosa diferencia entre lo que es la sana crítica en cierto aspecto y lo que es la libre convicción o el convencimiento en conciencia. Y esa línea relativamente tenue es la que se expresa en el concepto de la experiencia o de la lógica. La experiencia, que es la de los ministros, que es la del país, que es la del mundo, puede sufrir cambio. Y la lógica, ¿no es cierto?, es el razonamiento de hecho, de derecho y económico, donde el tribunal tiene la obligación de expresar las pruebas que le hacen sentido de acuerdo a estas reglas, como también las pruebas que desatiende o no le hacen sentido. Lo que no podría hacer, no digo que lo haga, ni lo estoy acusando de ninguna manera, es desentenderse de aquellas pruebas que contradicen la lógica de su argumentación, porque en ese sentido vulnera la regla de la sana crítica y nos pasamos a la libre convicción. También me ha parecido entender de las palabras del señor presidente algo que está en el debate hoy día muy fuertemente, que es la naturaleza jurídica de las normas de libre competencia. Yo he leído escritos, y he leído escritos del Fiscal Nacional Económico, y he leído sentencias del tribunal en que claramente establecen de que estamos frente a un derecho sancionatorio del Estado, el derecho punitivo estatal, es decir, un derecho penal. Pero lo que vamos viendo al final del día es que estamos, como algunos autores ya lo han empezado a decir en Chile, frente a un derecho sancionador, pero de segunda categoría. O sea, hay sanciones que impone el Estado, que no necesariamente deben ser corporales para que sean penales, por ejemplo, todas las multas que establece el Código Penal, que requieren un estándar de prueba que es propio del Código Penal. ¿Por qué en el caso de la libre competencia, cuando el Estado ejerce su rol sancionador, van a ser reglas distintas? A mí me parece que eso constituye un error y no existe ni en la Constitución chilena ni en la ley un derecho punitivo del Estado de segunda categoría. También voy a intentar dar muy brevemente respuesta a la pregunta acerca de qué es lo que está haciendo el legislador en Chile. Algo ya hemos adelantado sobre el tema. Pero si uno quisiera ponerlo en palabras muy sencillas, yo diría que las leyes que se están dictando en Chile en materia de tanta gravedad o complejidad como esta son leyes líquidas, o flotantes, digamos. Algo flota sobre ella, pero son esencialmente mutantes y esencialmente reactivas. Acá lo que está pasando es que la urgencia por dictar las leyes supera grandemente a la reflexión y caemos en lo que el gran historiador y ensayista Tony Junt decía, de que el hombre olvida su historia antes de entenderla. O sea, aquí estamos sometidos a un fenómeno en que se está legislando permanentemente sin darse cuenta siquiera de lo que había pasado para atrás y sin entenderlo. Entre otras cosas, estamos probablemente a punto de empezar a discutir la existencia de una nueva Constitución. Y yo me atrevería a decir que estamos todos acá de acuerdo en que nadie sabe en qué consistiría una nueva Constitución. ¿Cómo es posible que pudiera legislarse bajo esa perspectiva? Entonces, el anuncio bajo el cual estamos viviendo de que todo va a cambiar
al final del día le está asestando un golpe muy fuerte a la Constitución que nos rige. Todos, de alguna manera, estamos huyendo de la Constitución, huyendo de la ley. Todo va a cambiar. Entonces, si eso es así, ¿para qué necesitamos, digo yo, resquicios legales? Basta con huir de la Constitución. No se necesita ningún resquicio legal de la época de los 70. Y por último, termino haciendo una breve referencia, ya que hemos hablado del tribunal, del legislador, a los propios empresarios. Es preocupante que en los casos como el que nos ha convocado hoy día, a pesar de que este seminario se organizó antes de que hubiera salido ese fallo, pero en muchos otros casos, los empresarios están cometiendo un error. El error más importante que cometen es que han abandonado los argumentos nobles de sus empresas, nobles de su actividad económica, y son presentados simplemente como defensores de un interés económico o simplemente del lucro. Si abandonamos o abandonan, yo no soy empresario, soy abogado, si ustedes abandonan el argumento noble de su empresa, el argumento que da trabajo, que permite prosperidad al país, que ha cumplido con la reglamentación jurídica, entonces verdaderamente no van a tener otra defensa que no sea la defensa del lucro y del interés económico. Enseguida, me parece que también es un defecto que, dado los tiempos que existen, los empresarios aparezcan tan distantes del gobierno. Esto se parece muchísimo a lo que se describía como el matrimonio del gran escritor Dixon y su mujer Carlyle. Dixon era un escritor tremendo, digamos, y además un filántropo, y un día le preguntaron a él mismo cómo se llamaba la mujer de un filántropo, y él dijo que se llamaba Mártir. Y eso es la pura verdad. Pero lo más curioso de todo, a propósito de este matrimonio y en lo que dice relación a los vínculos entre el gobierno y los empresarios, que este mismo matrimonio de Dixon con su mujer Carlyle era un matrimonio lleno de discrepancias, lleno de odiosidad, y ambos eran extraordinariamente inteligentes, pero pusieron la inteligencia al servicio de la división. Yo creo que eso no debe hacerse. Enseguida me gustaría hacerles un par de recomendaciones literarias, porque vienen muy a cuento en este tema. Yo creo que sería interesante que ustedes leyeran el libro de Ariel Dorfman sobre cómo leer al Pato Donald. Este es un libro escrito en los años 70 y muestra la versión del Pato Donald que uno nunca ha presenciado, donde Rico McPato es un avaro, el Pato Donald es un fresco y un vicioso, los sobrinos son unos fríos, intrigantes, Tribilín es un imbécil, ¿no es cierto? Y el único que se salva un poco es el ratón Mickey, pero al final del día que fue postulante al Premio Nobel de la Paz, incluso, el propio ratón Mickey. Pero entendamos, no, o sea, esto, la versión ya dejó de ser un chiste, el Pato Donald hay que leerlo hoy día bajo otros ojos. La verdad es que si seguimos con la literatura, yo creo que ha llegado el momento de recordar también a don Miguel de Unamuno, quien en su prólogo a la vida de Don Quijote y Sancho expresa una frase notable. Dice: me preguntas, mi buen amigo, si sé la manera de desencadenar un vértigo, una locura, una pasión cualquiera sobre estas pobres muchedumbres ordenadas y tranquilas que nacen, comen, se reproducen y mueren. En lo que está pasando, en cierta forma, en Chile ya hay algunas respuestas. Y por lo tanto, que se vayan a la cabecera de nuestras camas o de nuestros escritorios, la Casa de las Bellas Durmientes de Caguata, ese mundo ya en realidad acabó y sería mejor leer El hombre mediocre de José Ingeniero. Muchas gracias.